Amén, mis santos hermanos y amigos, en esta preciosa noche. Gracias al Señor que podemos comunicarnos una vez más para compartir una enseñanza de la palabra del Señor. Y como todas las enseñanzas de la palabra de Dios, esta es también para todos nosotros. En este día que Dios nos ha dado, Dios nos ha bendecido, nos ha prosperado, amén, en todas las cosas. Y por eso en esta ocasión, pues en esta noche vamos a estar presentándonos delante de Dios con este tema titulado La paciencia. Vamos a ver qué es paciencia. Vamos a tener algunos conceptos de paciencia y definiciones de paciencia. Pero a la vez vámonos con los ejemplos que nosotros tenemos en la palabra de Dios de lo que es la paciencia que Dios quiere que nosotros tengamos, desarrollemos, manifestemos y vivamos. Oremos al Señor, Padre del cielo y de la tierra. Dios Todopoderoso, gracias te damos, mi Dios. Muchas gracias, Padre, por todo tu amor y por toda tu misericordia y por toda la paciencia que ha tenido para con todos nosotros. Bendícenos, Dios. Dirígenos, Señor. Capacítanos a nosotros, a cada uno de nosotros. Llénanos, Señor, de esa paciencia tuya, Padre mío, que nosotros no solamente aprendamos y se la enseñemos a otros, sino que nosotros la vivamos. Nosotros, cada uno de nosotros, Señor, la disfrutemos y tengamos la verdadera paciencia que tú quieres que nosotros tengamos. En el nombre de Cristo, mira, Señor, a cada uno de mis hermanos, todos mis hermanos que en esta noche están conectados con nosotros. Bendícenos, Señor, bendice a tu pueblo. Dios mío, satisface necesidades. Cubre, Señor, necesidades y peticiones de cada uno de nosotros, sobre todo esta, de que tú nos ayudes a ser pacientes como tú mandas en tu santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a tener un pasaje de la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Santiago. Santiago nos habla bastante sobre esto y vamos a considerar estos dos versos en el capítulo 5, los versículos 10 y 11, que dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos míos, tomen como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Han oído de la paciencia de Job y han visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Aleluya. Bendito sea el Señor. Dios bendiga esta palabra en cada uno de nosotros. Cada uno de estos hermanos que están atentos en esta noche, amén, a la palabra del Señor. Les prometo que voy a hacer todo lo más corto, preciso, que el Señor me permita hacerlo conforme a su voluntad, sin que perdamos la gracia, la enseñanza, la sabiduría de lo que el Espíritu Santo quiere tratar con cada uno de nosotros. Amén. De tal manera que cada hermano, pues, es bienvenido. Le damos también las gracias a todos los hermanos que comentan, que nos estimulan, que nos ayudan en esto y que comparten este mensaje con otras personas. Amén. Así que es lo más valioso para que todos aprendamos cada día más, reforcemos nuestros conocimientos y nos mantengamos practicándolo siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bien, como ya le dije, la paciencia es un fruto del Espíritu. Fíjese que la Biblia dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. De manera que aquí encontramos
a la paciencia que debe estar en cada creyente que está dando fruto y que está siendo guiado y viviendo la vida en el Espíritu. Amén. Amén. También dice que la paciencia es calma o tranquilidad para esperar. Ahí la paciencia es extraordinaria, hermanos, para todos nosotros, cuando nos enseña a saber esperar. Hay que saber esperar pacientemente la voluntad completa del Señor, para que nosotros entonces todo lo que hagamos sea para agradarle al Señor. Amén. Amén. Dice también que es un poderoso apoyo para el dominio propio. La paciencia es un poderoso apoyo para el dominio propio, que tanto lo necesitamos. Y que con paciencia, pues vamos a desarrollar en nosotros el dominio propio. Amén. Que es el control de sí mismo que debemos de tener en nuestra mente, en nuestros corazones, en nuestras lenguas, en todos nuestros miembros. Amén. Sujetos. Amén. Conforme a la voluntad de Dios, por causa de esa paciencia que viene de Dios también. Amén. Pero también nos ayuda a ser sabio. La paciencia nos ayuda a desarrollar sabiduría, a ser sabio. ¿Por qué? Porque el sabio habla poco. El sabio habla poco. El que menos habla dice que es más sabio que el que más habla. ¿Por qué? Porque uno es dueño de lo que uno se calla, pero esclavo de lo que uno habla. Entonces, la paciencia nos ayuda a saber escuchar y a tener esa fuerza de voluntad para retener y esperar hasta cuándo debo contestar o debo de hablar. Amén. O debo de opinar. Bendito sea Dios para siempre. Y por último, en cuanto a definiciones y conceptos de paciencia, es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Así que aquí hay una definición bien fuerte de lo que es la paciencia. Amén. Y Dios nos ayude a todos a que le prestemos atención y que esto sea una guía para nosotros desarrollar este concepto. Amén. Porque el concepto de paciencia es una virtud. Así que es una virtud maravillosa que Dios nos ha dado para nuestra paz, para nuestra felicidad y para la felicidad de los demás también. Bendito sea Dios para siempre. Pero ya leíamos este pasaje aquí en Santiago, donde el Señor, a través del profeta Santiago, amén, nos dice, porque era un profeta, amén, de Dios, gloria al Señor, nos dice, tenemos una nube de testigos. Y esto, hermanos míos, dice, tomen como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Así que este grupote grande de hombres de Dios que nos han antepasado a nosotros y que vinieron primero que nosotros desde la antigüedad, todos ellos forman parte de esa nube de testigos que nosotros tenemos como ejemplo de lo que es tener paciencia, cómo vivieron, cómo la pasaron ellos, cómo se sobrepusieron a tantas situaciones que ellos tuvieron que vivir, porque aquí nos dice que vivieron grandes aflicciones y nosotros a través de toda la Biblia lo leemos. Amén. Que todo el que quiere servir a Dios siempre tiene que desarrollar la paciencia. ¿Por qué? Porque hay una cantidad enorme de aflicciones reservadas para aquellos que quieren servir a Dios. ¿Por qué tantas aflicciones, hermanos, para poder servir al Señor? Porque en medio de las aflicciones
nosotros nos desarrollamos como creyentes fuertes en la fe del Señor. Así que nadie quiere padecimientos en la vida. Todo el mundo quisiera vivir una vida sin sufrimientos, pero el sufrimiento es necesario también. Y ahí tenemos que desarrollar la fe. Amén. Y para esa fe necesitamos paciencia. Quiere decir, mis santos hermanos, que cuando hablamos de este tema de la paciencia, amén, tenemos que pensar que hay que pagar un precio también para todo esto, para servir al Señor. Amén. Porque dice aquí que tomemos como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Así que todo el que habla en el nombre del Señor sepa que va a tener que ser paciente, porque va a tener que sufrir aflicciones, persecuciones, incomprensiones. Amén. Pero si usted y yo sabemos que estamos haciendo la voluntad de Dios, pues estemos tranquilos. Pidamos al Señor que nos colme de paciencia y sigamos echando esa carrera. Amén. A donde todos vamos empujando a esa carrera de la victoria con Cristo Jesús. Amén. Y dice el verso 11, dice, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Ustedes han oído de la paciencia de Job y han visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Ustedes han oído, amén, dice aquí, de la paciencia de Job. Job, pues, amén, fue un hombre de gran paciencia. Fue un hombre que practicó la paciencia. Bendito sea Dios para siempre. Su paciencia no fue un silencio mudo frente a sus críticos. Fíjese qué lindo esto, hermano. No es que se quedó como una estatua cuando vinieron a acusarlo y a decir tantas cosas de él. El hombre de Dios tenía una respuesta firme. El apóstol San Pedro nos habla y nos dice, amén, que nosotros estemos siempre preparados con la palabra del Señor, amén, guiados por el Espíritu Santo para traerle una respuesta humilde, mansa, pero sabia y contundente a todo aquel que nos pida cuenta de nuestra fe. De manera que esa paciencia, hermanos, que nosotros vimos en el profeta Job, fue una paciencia militante, fue una paciencia activa. O sea que él no se quedó callado, siempre dijo lo que sentía y lo que había en él. Amén. Y él estaba consciente de que él no tenía la culpa de estas cosas que le habían venido. Él no sabía todo lo que había, y de ahí viene entonces la necesidad del uso de la paciencia. Porque a veces no entendemos las cosas, por qué nos vienen, por qué llegan. Pero ahí es donde tenemos ese recurso maravilloso que Dios nos ha dado, el recurso de la paciencia. Y con ese recurso, amén, nosotros vamos a salir victoriosos. Ese es un don de Dios. La paciencia es un don del Señor para cada uno de nosotros. Es una virtud que viene del cielo, pero tenemos que pedírsela a Dios, pedirle al Señor, revísteme, Señor, de pie a cabeza de paciencia. Amén, para yo ser victorioso en todo lo que yo vea, en todo lo que yo oiga, en todo lo que yo escuche o lea, o me vengan cosas que yo no entiendo, y que yo con esa paciencia que tú me has dado, Señor, yo pueda salir victorioso. Porque aquí tenemos el ejemplo de Job. ¿Qué dice aquí, hermanos? Que al final salió victorioso con una fe robustecida en el Señor. Job fue hombre que ejercitó
se ejercitó en eso de paciencia. Y en eso de paciencia, amén, Job ha sido un maestro, un ejemplo lindo para nosotros, pero que encontramos a Job discutiendo a veces hasta con el mismo Dios, pero con respeto y consideración, porque si habían cosas que no entendía, él hizo muy bien con presentarse delante de Dios y decirle a Dios lo que sentía, porque Dios quiere que nosotros le expresemos a Él lo que sentimos, con reverencia, con respeto, pero no quedarnos como que nada nos está pasando o haciendo creer que no estamos sufriendo. Si estamos sufriendo, hablemos con el Señor, porque el Señor tiene misericordia de todos nosotros y Dios está muy pendiente de la vida y del sentimiento de cada uno de nosotros. Ahora bien, ya sabemos que es en Cristo que nosotros tenemos el paradigma de la paciencia. Es en Cristo que nosotros tenemos el mayor ejemplo de paciencia. Y había sido pronosticado, profetizado cientos y cientos de años antes, o miles de años antes, de las cosas que Cristo iba a hacer. Amén. Para así rescatarnos a nosotros. Y vemos que unos 700 años atrás, el profeta Isaías, en Isaías capítulo 53, amén, los versos, especialmente los versos 7, amén, pero todo ese capítulo 53 nos da enseñanzas profundas, amén, de la paciencia de nuestro Maestro, que nos ha enseñado a nosotros tantas cosas importantes, amén, para que nosotros lo sigamos siempre a Él, con esa fe viva en Él, amén. Nos llegó a decir en Lucas 21:19, dijo, con la paciencia de ustedes ganarán sus almas. Dice, en vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Es decir, que nos insta a nosotros el mismo Cristo a que tengamos paciencia. Pero fue que Él la tuvo primero que nosotros. Fue que Él la pasó y la vivió. Amén. Esa paciencia viva. Leyendo en Isaías 53, el verso 7, dice, angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Como hacían los estoicos que sufrían en silencio. Por supuesto, ellos tenían otros ideales, ellos no conocían al Señor, pero hacían algo muy parecido que después los cristianos pues asimilaron mucho de esa forma y conceptos de ellos también, porque coincidían que muchísimos conceptos buenos, amén, de nosotros coinciden con los conceptos de otros que no son cristianos, pero que tienen algunos principios buenos, amén. Y entonces coincidimos en eso. Eso es algo que se discute en la gente allá en el mundo. Dicen, pero mira que los cristianos se parecen a tales o a cuales en esto. ¿No sería que Cristo aprendió de aquellas personas? Cristo, mis hermanos, mis amigos, aprendió de Dios solamente, aprendió de Él mismo. Amén. Eso es algo que no se compara. Bendito sea Dios para siempre. Lo que pasa es que, como se dice en ciencia, dos sabios, dos descubridores, dos científicos pueden descubrir el mismo concepto en diferentes lugares y al mismo tiempo. Es decir, que ninguno se influenció de eso, pero que la verdad es la verdad donde quiera que esté. Y eso pasa también. Unas cosas buenas pasa en aquel y pasa en este, aunque aquel sea un bueno a media. Amén. Y no tenemos que comparar la bondad de nuestro Dios con la de nadie. Amén. Pero es la misericordia de Dios. Bueno, son ya conceptos diferentes, por así decirlo, lo que estamos enseñando y hablando aquí ahora, que estamos hablando de esa gran paciencia con que nuestro Señor Jesucristo desarrolló su ministerio, desarrolló sus enseñanzas
para que nosotros cojamos esos ejemplos de él. Por eso dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Qué ejemplo tan lindo esto, hermano, de paciencia. Dice, por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Cristo es nuestro ejemplo. Pudiera ser que alguien esté padeciendo injusticias, maltratos, amén, cosas feas que le estén pasando a alguien. Y entonces diga, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué a mí? Bueno, quizás Dios nos está puliendo en alguna área de nuestra vida y permite que nosotros pasemos tales o cuales cosas para que nosotros enmendemos, nos arreglemos, avancemos, crezcamos, nos acerquemos al Señor, mis hermanos, amén, en esa área donde todavía estamos toscos, estamos todavía rústicos y necesitamos pulimento. Miren, dice aquí, miren el verso 3, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Estas son palabras grandes que pasó nuestro Señor Jesucristo. Y podemos ver el desarrollo de todo esto en la vida práctica, cuando Cristo se hizo hombre, vino a la tierra, amén. En los evangelios encontramos que todas estas cosas les ocurrieron a nuestro Maestro, a nuestro Señor, y la pasó y la vivió, y no tuvo temor ni nada de miedo para hacerlo, sino que lo hizo, amén. Y dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, amén. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Aleluya. Por la llaga de Cristo, hermanos, nosotros fuimos curados. Curados no solamente de las enfermedades físicas, sino de la enfermedad espiritual, de las enfermedades espirituales, hermanos, que nos agobiaban, que nosotros estábamos ya condenados a perdición. Pero qué precioso, pero qué lindo, hermanos, amén. Que aquí vemos a Dios ejecutando el plan de redención, donde está la base de nuestra paciencia. Amén, Dios, para salvarnos a nosotros. Bendito sea Dios para siempre. Pero eso sí, hermano, dice, téngale cuidado a las cosas fáciles, las cosas que no requieren sacrificios fuertes. Nunca sirven, hermanos. Las cosas baratas, las cosas simples no tienen ese valor. Amén. Por eso es que dice aquí, dice, está demostrado que todas las cosas buenas de mucho valor se consiguen a base de paciencia. Todas las cosas buenas y duraderas que usted y yo tenemos, hermanos, empezando por las espirituales, pero siguiendo también por las cosas de este mundo, física, las que pudiéramos o tenemos o podemos tener, amén, que ya sabemos que son temporales, pero tanto en las temporales como en las eternas, las cosas buenas requieren de nuestra paciencia. Ahí es donde Cristo nos dice a nosotros, en vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. En vuestra paciencia. Usted y yo tenemos, hermanos, que unirnos a este tema de la paciencia. Pedirle al Señor que nos rellene, que nos robustezca en esa área de la paciencia y aprendamos a esperar.
Amén. Con paciencia. Gloria a Dios, porque está demostrado en todas las áreas de la vida que las cosas buenas requieren de nuestra paciencia. Bendito sea Dios. Dice, no se adquieren de la noche a la mañana. Las cosas buenas no se adquieren de la noche a la mañana. Si son buenas, justas, amén, dentro del plan de lo que Dios manda. Amén, porque hay gente que hace negocios turbios, pero esos negocios no son aprobados por Dios, que hacen arrebatamiento a otra persona, le quitan lo suyo. Eso son injusticias. Nada de eso es bueno, porque la verdadera riqueza, las verdaderas cosas que vienen, amén, son las que vienen del Señor, las que Dios aprueba, amén. Por eso es que dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Dios es la que es en nosotros llena de paz. O sea, que nos da paz y nos da tranquilidad. Lo adquirimos, amén. Las hemos obtenido, pero no se le hemos arrebatado a nadie, sino que la hemos adquirido del Señor por su misericordia, pero nosotros poniendo paciencia, ejercitándonos en la paciencia, amén. Dice, hay que cultivar la paciencia, amén, hay que cultivarla, amén. Con ella seremos victoriosos, adquiriendo cosas buenas. Con la paciencia se adquieren cosas buenas, hermanos. Y lo primero de todas esas cosas buenas es nuestra salvación. En la paciencia pende, de esa paciencia pende, cuelga nuestra salvación. Así que vamos a pedirle a Dios, hermanos, amigos, todos que me escuchan, que Dios nos ayude a tener paciencia. Que en esta noche nosotros tengamos eso muy pendiente en nosotros. Que la paciencia es determinante para nosotros conseguir cosas buenas. Todo lo bueno, lo que usted tiene, lo que le vale de verdad, amén. Lo que le vale, en este caso la salvación, que es lo primero, que es la cosa más importante en nuestra vida. Usted y yo necesitamos de paciencia. ¿Para qué? Para que podamos tener, amén, esa seguridad, esa eternidad con Dios. Amén. Eso es maravilloso. Eso es lo más importante de todo. Después vienen las cosas de esta vida, el conocimiento, adquirir conocimiento de todo lo que hay en este mundo. Pues debemos conocerlos. Amén. Todo lo que nos ayuda a que nuestra fe crezca en Dios cada día. Amén. Pero todo eso requiere de paciencia. Y necesitamos esa paciencia para adquirir las cosas mejores. Amén. Aún en esta vida. Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo. Amén. Que Dios nos bendiga y nos prospere en todo y nos guíe cada día. Padre, gracias te damos, Dios, por tu santa palabra. Gracias porque nos ha permitido en esta ocasión que podamos compartir con nuestros hermanos, amigos, familiares, todos los que están aquí pendientes, Señor, atento, comentando, edificándose también con tu santa palabra. Síguenos bendiciendo, síguenos prosperando, Señor. Sigue, oh Dios del cielo, Señor, respondiendo a las necesidades de cada uno de nosotros. Y guarda nuestras almas, nuestros corazones, nuestras vidas, Señor. Y mira todo lo que tenemos por delante. Ayúdanos, Señor. Llénanos de paciencia cada día. Para así, oh Dios, seguirte, mirándote a ti como el único y el soberano, la fortaleza de nuestra vida que está para nosotros en toda, cualquiera que sea nuestra situación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.